Bienvenidos a la cuarta clase de Mixología sin Límites. En el día de hoy vamos a abordar el tema de los cordiales, los jarabes y cómo hacer diferentes tipos de jarabes que a través de diferentes tips que les vamos a tirar durante esta clase vamos a lograr que los productos nos duren mucho más tiempo. Además que vamos a ver algunos productos exóticos fuera de lo común, como un almíbar de champiñones, cómo trabajar un almíbar saborizado con tabaco para hacer un round fashion con unos toques bien diferentes. Y para arrancar vamos a comenzar a hablar un poquito de esa palabrita que hoy en día está en auge, sobre todo de parte de algunas, sobre todo empresas que brindan capacitaciones y hablan de cordiales. Y yo lo entiendo como que en realidad no son cordiales, pues hay definiciones para cordiales. Puntualmente les vamos a estar sumando al PDF de esta clase lo que es la definición de cordial de la Enciclopedia Científica Americana, junto con lo que es la definición de cordial del Código Alimentario Europeo. ¿Sí? Entre medio, dentro de lo que es el Código Alimentario Argentino, no existe definición de cordial, salvo cuando habla del gin cordial, que habla de un tipo de gin que lleva un porcentaje de azúcar. ¿Sí? Fuera de eso, cordial es prácticamente un sinónimo de licor. En este caso tengo dos botellas, un cordial Campari, que como podrán ver, después vamos a subir igualmente fotos dentro del PDF, es un cordial de Campari, que ya no se fabrica, y en este caso una bebida de origen polaco, que es un cordial de nuez. Básicamente de lo que se trataba en su época, cuando estaba de auge el nombre y uso de la palabra cordial, tenía que ver con aquellos licores donde se utilizaba el azúcar propio de los ingredientes con los cuales se trabajaba. ¿Sí? Con lo cual tampoco es puntualmente estos casos. Pero esa era la definición. Teníamos licores, por ejemplo, un licor de nueces o un licor de café al cual le teníamos que agregar azúcares, mientras que teníamos los cordiales, que eran aquellos que podían llegar a ser de frutas, donde se aprovechaba la fruta, el azúcar propio de la fruta, con lo cual no era necesario estar agregando azúcar de manera aparte, con lo cual nos quedaba diferenciado bien lo que era un licor de lo que era un cordial. Hoy en día en sí la palabra está en desuso y se empezó a utilizar de nuevo a partir de esta combinación de agua, azúcar y agregado de ácidos como el ácido cítrico. Ya trabajamos la semana pasada con todo lo que es el ácido acético y también el ácido málico, que es parte de lo que del vinagre, con lo cual ya ahí trabajamos dos tipos de ácidos. Hoy vamos a abordar el ácido cítrico, pero nos vamos a olvidar un poquito de la palabra cordial y vamos a utilizar la palabra almíbar y almíbar madre. We've been deceived, we've been deceived. Bien, antes de comenzar con la fabricación, la elaboración del almíbar madre, lo que voy a hacer, acá tengo unos frutos secos, en este caso unas castañas de cajú, que las vamos a usar luego para hacer una leche vegetal y algún licor también. Y lo que vamos a hacer es hidratarlas, ¿sí? Tengo 50 gramos de castañas de cajú y 250 centímetros cúbicos de agua, ¿sí? Siempre, muy importante, es hidratar todo tipo de semillas que vayamos a consumir para lograr que estén con las mejores características posibles, ¿sí? Y revitalizadas antes de utilizarlos o consumirlas. Dentro de lo que es la guía práctica de esta clase van a tener un cuadro, una tabla donde les van a figurar diferentes tipos de semillas o frutos secos y la cantidad de horas ideales para activarlas y que el producto funcione de la mejor manera. Dicho esto, comenzamos con el almíbar madre. Arrancamos entonces con la explicación del almíbar madre. Almíbar madre, ¿por qué? Porque simplemente va a ser un almíbar que nos va a servir para hacer muchos otros tipos de almíbares, ¿sí? Presten atención acá, no se maten tomando nota ni tratando de entenderlo, van a tener todo explicado luego en la parte del PDF, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque rompe la estructura de lo que normalmente conocemos de cómo se debería hacer un almíbar. ¿Qué característica tiene este almíbar? Está sobresaturado de azúcar. No es importante porque no es para consumir, sino que es para hacer otros tipos de almíbares, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si bien 1 kilo de azúcar y 1 litro de agua pesan lo mismo, pesan 1 kilo, ¿sí? El equivalente de 1 kilo de azúcar es de 600 centímetros cúbicos, con lo cual si queremos tener realmente un almíbar de partes iguales, lo que vamos a necesitar es tener
1 kilo de azúcar por 600 centímetros cúbicos de agua. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un producto que no importa el peso, sino que importa el volumen, porque vamos a trabajar con bebidas. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que este producto sobresaturado de azúcar no es tan importante que esté sobresaturado de azúcar, porque vamos a decir, uy, pero está metiendo 6 partes de azúcar por 1 de agua. No sucede nada porque no vamos a utilizar este producto en sí como ingrediente, sino que nos va a servir para fabricar otros ingredientes. ¿Okay? Con lo cual, si bien al principio parece de 6 partes de azúcar por 1 de agua, finalmente va a ser un almíbar de 2 partes de azúcar por 1 de líquido. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque va a ser un producto, va a ser un almíbar que nunca se va a fermentar, ni siquiera en su estado de almíbar madre, como lo llamamos, pero tampoco va a suceder lo mismo cuando lo combinemos con frutas, por lo cual se vuelve un producto más que óptimo para preparar en grandes cantidades y poder tener todo bacheado. ¿Cómo vamos a hacer este producto? Vamos a contar con 6 partes de azúcar, 1 parte de agua y el uso de ácido cítrico. Muy importante el ácido cítrico porque es el que va a permitir no solo que el producto nos quede cristalino, ¿sí? Que nos quede transparente, que nos quede brilloso, sino que además no va a permitir que durante la cocción se puedan empezar a generar cristales y finalmente se nos echa a perder el producto. ¿Sí? ¿Qué vamos a utilizar? Lo llevo a grandes dimensiones: 6 kilos de azúcar, 600 centímetros cúbicos de agua, ¿sí? Y ácido cítrico. ¿Qué cantidad de ácido cítrico? Vamos a utilizar ácido cítrico, 1 cucharadita de café, la más chiquitita, por litro de producto terminado, ¿sí? Y esta es la parte más compleja. ¿Por qué? Porque yo tengo 3 litros 600 de azúcar más 600 centímetros cúbicos de agua, lo cual me está dando 4 litros 200, pero no voy a poner ácido cítrico acorde a 4 litros 200, sino que ya tengo que tener en cuenta los 1200 centímetros cúbicos más, o sea, 1 litro 200 más, que voy a tener al final cuando agregue el tipo de fruta que decida utilizar. Con lo cual, mi ácido cítrico tiene que ser acorde a 5 litros 400 de producto, ¿sí? Esto no quiere decir que yo voy a hacer 5 litros 400 de cada almíbar que necesito para el bar o que quiero tener en casa. Simplemente que lo que me permite conocer cómo hacerlo es, por un lado, puedo agarrar y hacer todo en porciones mucho más chicas, ¿sí? De repente usar 600 gramos de azúcar por 60 mililitros de agua, ¿sí? Más 120 mililitros de jugo de fruto que elija, o bien puedo agarrar y hago todo el almíbar madre en grandes cantidades y luego lo divido para agregar la cantidad de jugos que quiera y así tener de golpe, a partir de ese volumen que hice, hacer 10 almíbares distintos de medio litro cada uno aproximadamente, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a preparar? Tengo azúcar. El azúcar que tienen que utilizar es el que a ustedes se les ocurra, el que a ustedes les gusta. Puede ser mascabo, siempre hay que acordarse que el azúcar mascabo nos va a dar muchísima cantidad de color, ¿sí? Un color muy caramelo. Puede ser un azúcar integral como este tipo, o en este caso puede ser tranquilamente un azúcar blanco, ¿sí? Entonces tengo acá 600 centímetros cúbicos de azúcar, tengo agua, ¿sí? Que voy a agregar acá, que son 60 mililitros más, y voy a agregar finalmente el ácido cítrico acorde no a esta cantidad, sino acorde a la cantidad que tendría con el jugo. Seguimos entonces, de aquí pasamos a la cocción. ¿Cómo tiene que ser la cocción? Va a ser a fuego muy lento y teniendo siempre en cuenta el volumen del agua, ¿sí? Es muy común de que cuando hagamos un almíbar, así sea un almíbar simple, que seguramente lo aprendimos a hacer con lo que creíamos partes iguales de agua y azúcar, 1 litro de agua, 1 kilo de azúcar, posiblemente cada vez que lo hacemos tenemos un resultado distinto, con lo cual cada vez que lo hacemos logramos cócteles distintos. ¿Por qué? Porque por más que tengamos esa costumbre de decir, no, lo dejo que hierva 5 minutos, o apago el fuego cuando rompió en hervor, o la técnica que cada uno tenga, lo que va a suceder es que si no controlamos el volumen de agua, la concentración de azúcar siempre es distinta. ¿Por qué es esto? Porque es distinto el gas, ¿sí? Sobre todo si trabajamos con gas, es distinto en cada época del año, ¿sí? Si nosotros de repente, sobre todo si estamos en un bar y vamos a utilizar
la cocina, cuando se está utilizando también para elaboración de otros productos, la presión de gas va a ser media. Si de repente estoy haciendo lo mismo, pero en invierno la presión de gas va a ser baja. Si lo hago en verano, la presión de gas es más alta. Si solamente estoy en un horario de trabajo donde hago producción, donde el gas no se está usando más que para lo que yo estoy haciendo para coctelería, para elaborar mis insumos, el gas lo mismo, tiene muchísima presión, con lo cual 5 minutos de ebullición tiene cambios terribles en el resultado del producto. Por eso lo ideal es tener una olla que esté marcada para nosotros saber cuánto es, si vamos a hacer 1 litro, cuánto es 1 litro y poder ir recuperando siempre el volumen de agua. ¿Sí? Lo otro que podemos tener es tener algún recipiente de vidrio como este, donde podemos ir siguiendo siempre el volumen de agua. De esta manera lo que vamos a lograr siempre es tener exactamente el mismo producto. ¿Sí? Eso en cuanto a la manera de hacer almíbares simples que todos estén acostumbrados, y más todavía con esto porque al tener un volumen de agua muy bajo es muy fácil que se nos queme y se vuelva un caramelo. Bueno, tenemos listo nuestro almíbar madre. Muy importante en este almíbar, como en cualquier almíbar, no ir mezclando. El producto se tiene que ir mezclando solo a medida que va ebullicionando. Si nosotros cometemos el error en cualquier almíbar saturado de azúcares, como por ejemplo si hacemos el Candy Rock Syrup, muy típico de la coctelería Tiki, lo que nos va a suceder es que si queremos, justamente en ese tipo de almíbar sí se recomienda, pero casi al final, pero en este tipo de almíbares lo que nos va a suceder es que si empezamos a remover, lo que estamos haciendo es incorporar aire que está a una temperatura muy por debajo de la temperatura que tenemos en azúcar, ¿sí? Calculemos que hoy por ejemplo estamos en alrededor de los 20-23 grados y este almíbar está por encima de los 120 grados, ¿sí? Con lo cual tengan cuidado aparte porque cuando nos quemamos con caramelo, cuando nos quemamos con almíbares son quemaduras muy peligrosas y que lastiman mucho porque están muy por encima de los 100 grados centígrados que esté el agua, ¿sí? Pero por este mismo motivo tener en cuenta que no debemos ir metiendo una cuchara, no debemos meter ningún tipo de elemento dentro más que el agua caliente para ir recuperando el volumen. El volumen lo tenemos que ir recuperando a medida de que va bajando el agua, ¿sí? El agua va a estar volando dentro de este producto porque el agua está ebullicionando a los 100 grados y cuando este producto lo vamos a ebullicionar está por encima de los 120. Entonces, siempre ese cuidado, recuperar el agua y no estar haciendo mezclas para que no se nos empiece a cristalizar. Tenemos listo este producto, lo que voy a hacer ahora entonces es preparar algunos jugos. Vamos a hacer un almíbar de pepino y un almíbar de calabaza fresca, al igual que el shrub que hicimos la semana pasada con calabaza fresca, y esos dos productos los vamos a aplicar luego en algún tipo de cóctel, ¿sí? Para eso es que vamos a utilizar este tipo de almíbar. ¿Por qué utilizo este tipo de almíbar? Porque de repente si nosotros quisiéramos hacer, estamos acostumbrados a hacer de repente un almíbar de té negro, un almíbar de canela, así tiro ítems al aire, como productos por ahí bastante comunes en bares, sobre todo de Buenos Aires. Un almíbar de canela, un almíbar de té negro, es bastante común de verlo. ¿Cómo lo hago? Lo hago igual que un almíbar común, un almíbar de partes iguales, agua, azúcar, y le agrego la cantidad deseada de canela, y esa canela va participando de la ebullición y logro tener finalmente una tisana dulce o un almíbar de canela. ¿Puedo hacer lo mismo de repente con manzana? Podría. ¿Voy a tener un almíbar con un sabor fresco y que encima no se me echa a perder como el otro? No. ¿Por qué? Porque lo que me va a suceder es que si yo pongo mis manzanas en cocción, lo que voy a estar logrando finalmente es un almíbar de compota de manzana y no un almíbar de manzana. Por eso esta técnica está dedicada exclusivamente o mayormente a trabajar con frutas y para poder conservar todas las propiedades de la fruta. Vamos a elaborar ahora
2 almíbares, ¿sí? En realidad voy a elaborar para la cámara 1, voy a tenerlos preparados para el momento que hagamos algunos cócteles. Cosas a tener en cuenta, ¿hace falta que el almíbar esté caliente como está ahora? No, puede estar frío, lo puedo tener refrigerado, lo puedo tener a temperatura ambiente y lo puedo ir trabajando tranquilo. ¿Sí? Si tiene un poquito de temperatura, está bueno para antes de almacenarlo. ¿Por qué? Porque siempre que envaso algún producto en caliente, si tiene un poco de temperatura, lo que va a suceder cuando tome la temperatura ambiente o lo refrigere, se va a sellar al vacío. Con lo cual es bueno porque elimino todo tipo de posibilidad de fermentaciones que en este caso de todos modos no habría. ¿Sí? ¿Qué tengo que tener entonces en cuenta? Que mi almíbar tiene en total 9 partes, ¿sí? 6 partes equivalentes al azúcar, una parte equivalente al agua y 2 partes equivalentes al jugo de fruta que voy a utilizar. Si quisiera utilizar en lugar de un jugo una pulpa, puedo utilizar también una pulpa, ¿sí? Tal vez no tienen una juguera, tienen una licuadora, pueden hacerlo con una licuadora, ¿sí? Le dan un buen trabajo a la licuadora y pueden hacer el mismo tipo de mezcla, ¿sí? Con la diferencia que lógicamente les va a quedar con mucho más cuerpo. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Como dije recién, 7 partes ocupadas por el almíbar madre, formado por 6 partes de azúcar más una parte de agua y 2 partes del jugo con el cual vaya a trabajar. En este caso tengo un jugo de pepino y tengo un jugo de calabaza, ambos frescos, ambos crudos, ¿sí? Ya empezó a decantar un poquito, lo puedo no dejar así, en este caso lo vamos a dejar así porque realmente no nos es importante, ni me parece nada malo que tenga un poco de este jugo. Sí, lo voy a tapar ahora y lo voy a mezclar, ¿sí? Vamos a elaborar entonces el primero, que va a ser el de pepino, ¿sí? Voy a poner 2 partes. Me hizo que tengo que llegar a ver. Lo tenemos por acá. Sí, 2 partes, voy a elaborar una cantidad mínima de producto. Sí, tengo por acá 2 partes del pepino. Y completo. Sí, con el resto de las partes del almíbar madre, ¿sí? Que me quedó en total un almíbar de, como dije recién, 6 partes de azúcar, 1 de agua y 2 de jugo, o bien un almíbar simplemente de 2 por 1 si cuento que tengo 3 partes de agua, ¿sí? O de líquido y 6 partes de azúcar, lo puedo simplificar y tengo en realidad un almíbar no tan raro, que queda un almíbar de 2 por 1, ¿sí? Esto lo voy a dejar acá ya envasado y rápidamente voy a elaborar el otro producto, así quedamos listos para poder empezar a hacer cócteles para el final de la clase. Antes de eso, vamos a hacer ahora un falernum. Vamos a preparar ahora el falernum. El falernum es uno de los típicos almíbares de la coctelería tiki, ¿sí? Lo que tengo acá es el almíbar madre, en este caso le sumamos un porcentaje más de agua considerando que el producto va a reducir un poquito y no queremos tener problemas. Lo que vamos a hacer ahora es agregar un mix de hierbas que tengo por acá. Elegí en este caso pimienta de Jamaica, clavo de olor, cardamomo, canela, haba tonka y anís estrellado, ¿sí? Todo esto luego van a tener dentro del manual, ¿sí? Dentro de la guía, cuáles son los ingredientes. ¿Sí? Lo colocamos aquí dentro, lo vamos a llevar un mínimo tiempo a que el producto pueda calentarse, tomar todas las propiedades, todos los aromas, todos los sabores de estas especias. Y el ingrediente que estaría faltante aquí sería lo que normalmente conocemos como el jengibre que suele formar parte mucho de la coctelería tiki. En realidad no se utiliza jengibre, sino que se utiliza otro tipo de rizoma llamado galanga, conocido también como jengibre tailandés, ¿sí? Por acá ya lo tenemos preparado y en este caso lo vamos a utilizar de manera de jugo directamente, con lo cual vamos a tener un falernum con propiedades mucho más frescas, ¿sí? Además de que va a quedar el picante típico del producto, y le vamos a agregar una proporción importante, ¿sí? Vamos a utilizar el jengibre como esa parte de las 2 partes faltantes de producto para llegar a un almíbar completo hecho con el almíbar madre. El siguiente almíbar, mientras se termina acá de filtrar el falernum que hicimos,
con todas las especias, vamos a utilizar partes iguales de vino blanco, elegí un vino dulce, en cosecha tardía, y azúcar, ¿sí? Lo vamos a colocar por acá. Esta va a ser la parte acuosa de nuestro, o la parte líquida de nuestro almíbar, ¿sí? Y vamos a colocar dentro champiñones, ¿sí? Si gustan ponerlos trozados o consiguen trozados lo pueden hacer. A mí me gusta utilizarlos así enteros porque luego los utilizamos para decorar dentro del cóctel que vamos a hacer, que es un mushroom martini, ¿sí? Vamos a dejar acá que se vaya preparando esto y mientras voy a ir preparando todo para elaborar un almíbar distinto también, en el sentido de que son almíbares que se tienen que saborizar simplemente con el extracto de algún ingrediente. ¿Se acuerdan que hace unos días atrás vimos cómo, o recibimos dentro del manual que hablamos en la primera clase acerca del almíbar para hacer la base del agua tónica? Lo vimos para hacer una soda probiótica de agua tónica, pero tranquilamente ustedes podrían prepararse un gin tonic donde tengan su vaso o copón con hielo, gin, le agregan también el jarabe en la proporción que corresponde, integran todo y completan con soda. O si tienen un sifón tipo Drago, esos sifones, para el que no esté en Argentina y tal vez no conoce lo que es la marca Drago, puede ser Drago, puede ser Easy o alguna otra marca de sifones que permiten hacer agua carbonatada de manera casera. Hoy en día también se venden máquinas en muchos lugares que nos permiten hacer nuestra propia agua carbonatada. Podemos utilizar ese tipo de agua carbonatada para combinarlo con nuestro jarabe de agua tónica o jarabe de lo que quisiéramos y hacer nuestras propias gaseosas. El jarabe que les voy a mostrar a continuación de cómo hacer es un jarabe de tabaco. Si no podemos hacer un jarabe de tabaco, he cometido el error alguna vez en mi vida de prepararlo como uno de canela, poner proporción de tabaco similar a lo que eran algunas ramitas de canela, ponerlo a hervir con agua, azúcar, y la verdad un desastre el resultado, con lo cual investigué bastante cómo lograrlo, y ese tipo de jarabes se hacen con extractos. A curse upon your womb, maybe it's barren as the wasteland of fear that you have occupied. Alguna vez tratando de hacer jarabe de tabaco cometí el error de hacerlo como si fuese a hacer, por ejemplo, un jarabe de canela que ya nombramos anteriormente, y poner agua, azúcar y X cantidad de ramitas de canela, y dije, bueno, en lugar de canela pongo X cantidad de cigarritos de tabaco. Desastre absoluto, no sirve, no funciona y encima queda hipertóxico. Si queremos hacer un jarabe de tabaco, lo que vamos a hacer es preparar nuestro jarabe a nuestro gusto. Puede ser un jarabe simple o un jarabe 2x1 y lo vamos a combinar con algunas gotas, recomiendo un 10-20% de un extracto de tabaco que vamos a ver a continuación. Entonces, este almíbar de tabaco que vamos a utilizar luego para hacer un rum fashion, que en lugar de tener un bitter de angostura o de corteza de angostura, lo vamos a estar saborizando, perfumando con tabaco, ¿sí? Para ello, ¿qué voy a utilizar? Tengo por acá una extracción de tabaco. El tabaco que utilicé es tabaco que verdaderamente se puede conseguir en cualquier lugar. Lo único que nos tenemos que fijar es que sea un tabaco de tipo orgánico, ¿sí? De hecho, se pueden llegar a encontrar tabacos incluso saborizados que son de tipo orgánico. Sería el ideal para este tipo de producto que vamos a realizar, ¿sí? Y las proporciones tienen que ser muy bajas. ¿Cómo hago este extracto de tabaco? Básicamente lo que hice fue una tintura madre. Esas tinturas madres, como estuvimos viendo en clases anteriores, la manera de elaborarlas, la elaboramos de igual manera pero con tabaco, ¿sí? Y va a ser una extracción de varios días, de por lo menos una semana a 15 días, donde vamos a tener un concentrado muy fuerte de tabaco, y si lo utilizáramos directamente dentro de un cóctel nos sucedería que en las proporciones, por ejemplo, de hacer un old fashion, en la cantidad de bitter que lleva, nos sucedería que nos rasparía y empezaríamos a toser, ¿sí? Con lo cual lo que vamos a utilizar es simplemente almíbar. En este caso voy a usar un almíbar madre también, ¿sí? Acá estoy poniendo apenas 2 onzas, ¿sí? Poquita cantidad, y le vamos a colocar el 20% de almíbar de tabaco, ¿sí? Con lo cual, si tenía 60 acá, me va a terminar quedando de 7.2 mililitros el producto que estamos acá preparando.
Entonces, con este producto, finalmente, para el final de la clase y cuando elaboremos algunos cócteles, vamos a estar utilizándolo directamente para preparar un old fashion. Ya vamos a estar evitando el azúcar, en este caso será un old fashion del formato con el cual a algunos les gusta, que es utilizar directamente almíbar, ¿sí? Y lo vamos a completar simplemente con hielo y el ron que más nos guste. Lo vamos a preparar ahora, que es extra, que no lo teníamos contemplado dentro del curso y decidimos sumarlo después porque es un tema que hoy en día está en auge, siempre fue parte de lo que es el curso de Mixología Sin Límites y tiene mucho que ver también con jarabes, y es las leches vegetales, ¿sí? Muy importante, elegir la semilla que vamos a querer utilizar y saber el tiempo que necesita de activación, así como la podemos utilizar para coctelería en reemplazo de, llegado el caso, leche, crema, y sumarlo a cócteles combinados con fruta o con bebidas alcohólicas y hacer cócteles muy ricos también. Lo que tenemos que tener en cuenta es que existen bebidas de por sí que está contemplado que sí o sí deben hacerse con algún tipo puntual de semilla o fruto seco. En este caso nos vamos a trabajar sobre la horchata. Si vamos al origen de la palabra horchata, se refiere a la cebada, ¿sí? Las primeras horchatas eran de cebada y no tiene mucho que ver con el concepto de que son de almendra, ¿sí? O de avellana o diferentes productos que hoy en día lo utilizan. De hecho es muy común hasta hace muy poco tiempo y todavía realmente se sabe que se hace en bares que tienen cócteles como el Mai Tai, le ponen amaretto o le ponen frangélico en lugar de ponerle la leche vegetal que corresponde, o no leche vegetal sino un tipo de producto que se llama orgeat, ¿sí? Pero ¿de dónde viene el orgeat? El orgeat es la palabra francesa de algo más antiguo todavía, que es la horchata. La horchata, si vamos a por lo menos lo que es Argentina, ya en una carta que está registrada y se la conoce de un bar que era algo así como el primero de los cafés que existió en Buenos Aires, o recordados dentro de lo que es Buenos Aires, en el año 1790, el café de los catalanes, si no mal recuerdo está en la calle Perón y Reconquista o Perón y San Martín. En este momento no recuerdo bien cuál de las dos calles era. Ya existía que se servían horchatas. ¿Y cómo se hacían estas horchatas? Se hacían de cebada. Por ello, y porque aparte nos va a dar mucha más flexibilidad en la leche vegetal que hacemos, para coctelería, en esta oportunidad lo que vamos a estar haciendo es combinación de partes iguales de cebada, que ya tenemos acá remojado en conjunto con las castañas de cajú en este caso, y vamos a combinar todo eso y lo vamos a mezclar, ¿sí? Pongo todo acá en la licuadora, ¿sí? Y simplemente le vamos a dar una buena pasada por la licuadora para triturarlo bien y seguimos mostrando cómo seguir trabajando. Tengo acá un recipiente con una bolsa. Estas bolsas son las bolsas que hablábamos ya días atrás, que son bolsas que sirven de filtro, ¿sí? En Argentina se consiguen en las dietéticas muchas marcas. Una de las más conocidas es la marca Brota, ¿sí? Que sirven para qué, tanto para hacer brotes como para hacer leches vegetales. Lo que nos permite es que tienen un filtrado muy fino, ¿sí? Con lo cual nos pasa rápidamente el líquido, pero todo lo que son los sedimentos de las semillas o frutos que hayamos triturado van a quedar en la bolsa, ¿sí? Porque si trabajamos con filtros de papel realmente se tapan enseguida, y si hacemos con tamices de cocina también se tapan y no termina de fluir y la verdad se vuelve bastante engorroso. Con este tipo de bolsas lo que nos permite es que enseguida podemos retirarlo, ¿sí? El producto, y si es necesario podemos con las manos siempre limpias trabajar presionando hasta que retiramos todo el líquido, ¿sí? Lo bueno es que si de repente hacemos muchas cantidades nos va a quedar toda la pasta de las semillas que hayamos utilizado, ¿sí? Yo la verdad suelo guardar esto en el freezer y cuando sumo mucha cantidad se pueden hacer turrones, se pueden hacer
los mal llamados quesos vegetales, ¿sí? O lo que ustedes se les ocurra para combinar tipo snack o barritas de cereal, van muy bien, ¿sí? Bueno, entonces tenemos por acá, hasta el momento, una leche vegetal, ¿sí? Entonces, cuando esto pasa a ser una horchata, pasa a ser una horchata cuando le agregamos azúcar, ahí ya pasa a ser la bebida. Vamos a hacer entonces ahora el paso de, primero, una leche vegetal. Segundo, vamos a elaborar una horchata. Y por último, vamos a elaborar el horchat, ¿sí? La realidad es que si quieren hacer un horchat, podrían hacerlo de la leche vegetal que ustedes quieran. No va a tener grandes diferencias verdaderamente, a menos que le pongan diferentes especias que le den alguna personalidad puntual. Básicamente lo que están haciendo es un jarabe a partir de una leche vegetal. Así que lo que tenemos por acá sería leche vegetal. Lo segundo que vamos a hacer es una horchata. La horchata sería simplemente una leche vegetal azucarada, como si estuviéramos en un bar y nos sirvieran una taza de leche vegetal y la azucaráramos nosotros. Ese era el producto. Para ello lo que vamos a utilizar, en este caso, vamos a poner 3 partes de leche vegetal y vamos a poner una parte de jarabe, ¿sí? Si les gusta más endulzada, pueden endulzarla más también. Esto simplemente lo agitamos un poquito de manera que lo podamos integrar y ya lo podemos utilizar para un cóctel o para beber, ¿sí? Y va a variar a partir también del tipo de azúcar que decidamos utilizar, el color que nos va a quedar. No sé si se llega a notar en la cámara, pero lo que es la leche vegetal sola es mucho más blanca y ya lo que es la horchata queda con un color un poco más beige, podríamos decir. Por último, vamos a hacer el horchat. El horchat es aquel producto de la coctelería Tiki que para trabajarlo se utiliza un ron de 151 proof, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la segunda clase, cuando vimos toda la parte de destilados, hablamos de medidas de destilación? El proof es una medida de destilación también, pero a diferente de la forma habitual que conocemos de cómo medir una bebida alcohólica, ejemplo un vodka 40 grados, el proof siempre es el doble. Con lo cual, si nos encontramos con, por ejemplo, medianamente una botella de Absolut Vodka, el Absolut Vodka suele tener las dos medidas. Nos dice 40% de volumen alcohólico, 80 proof. Ejemplo, la versión 100 proof de Absolut Vodka, botella negra que había hasta hace unos años, tal vez existe hoy también, equivalía a 50 grados de alcohol. En este caso, lo que se utiliza mucho en coctelería Tiki, y ahora nos metemos un poquito en esa historia, es rones de 151 proof para todas las mezclas que se hacen de jarabes y diferentes tipos de productos típicos de la coctelería Tiki. ¿Por qué es esto? Una, porque en el Caribe no existía alcoholes de diferentes tipos de cereales, ni alcohol de remolacha. Lo que había lógicamente era alcohol de caña de azúcar, ¿sí? Y estamos hablando de un tipo de coctelería que estaba muy centrado en la elaboración de productos autóctonos, de productos regionales, productos hechos por el bartender, muchísimo producto de autor, y ese producto era muy fácil de que se eche a perder debido a la temperatura del ambiente, ¿sí? Un ambiente donde todo el año tenemos altas temperaturas, la mayor parte del año tenemos temperaturas arriba de los 20 grados, necesitamos que no se nos fermenten los jarabes, que no se nos fermenten las frutas, que no se nos fermenten los jugos, las pulpas y todo lo que hacemos. Entonces, ¿cómo se cortaba eso? Utilizando alcohol. Si utilizaban un alcohol, un ron simple de 40 grados, o sea 80 proof, lo que iba a suceder es que ese producto igualmente se iba a echar a perder porque quedaba con bajo contenido de alcohol. Al utilizar un 151 proof, que sería como el equivalente a utilizar para conservar un alcohol de 75 grados más o menos, lo que nos va a suceder es que el producto queda con una alta graduación alcohólica, con lo cual prácticamente todo lo que sean pulpas y diferentes tipos de productos quedan
como si fueran licores, ¿sí? Y eso es en gran parte el porqué cuando vemos recetas modernas de coctelería tiki, lo que sucede es que todas tienen mucha cantidad de ron. ¿Por qué? Porque lógicamente el ron es muy persistente debido a que todos los ingredientes con los cuales se hacían esas bebidas contenían ron también. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestro horchata? Vamos a combinar partes iguales de leche vegetal, de jarabe, en este caso seguimos trabajando con nuestro jarabe madre, podemos trabajar con uno menos dulce de partes iguales de agua y azúcar, y por último una parte de un ron 151 proof, en este caso un ron Bermúdez, que es un ron de 151 proof de la República Dominicana, ¿sí? ¿Cómo puedo obtener ron 151 proof en Argentina? La realidad es que no se vende. Nos quedan dos opciones para hacer este tipo de ingredientes: comprar alcohol de buena calidad y bajarle la graduación alcohólica y trabajarlos de esa manera, o la otra, si tengo un alambique, todo lo que estuvimos viendo en la clase número 2, la clase de destilación y diseño de gin, lo que podríamos hacer en el bar es agarrar una botella, por ejemplo, de Bacardí, destilarla, extraerle el alcohol y llevarla a la graduación alcohólica que nosotros deseamos. Con lo cual podríamos lograr tranquilamente, teniendo un pequeño alambique, tener también un ron de 151 proof. Entonces, manos a la obra, ponemos partes iguales de leche vegetal, de jarabe y por último completamos con el ron de alto proof. ¿Sí? Listo, hecha la mezcla. Integramos como la vez anterior. Y nos queda listo el producto, ¿sí? Nos vamos a encontrar esa característica dentro de la coctelería tiki, que la mayoría de los ingredientes que hace el bartender contienen buena cantidad de ron. ¿Para qué? Para que justamente se mantengan los productos sin fermentar y sin echar a perder. Queda algo para terminar realmente de hacer este horchata y que realmente sea distinto tanto a la leche vegetal, a la horchata y a la horchata, ¿sí? Y es que el horchata, además de estar la leche vegetal con el agregado del azúcar y con el agregado del ron, también se la perfuma. Y se lo perfuma con dos productos normalmente, o uno de esos dos productos, que son el agua de azar o el agua de rosas, o el agua de azar y el agua de rosas. ¿Sí? En este caso ya tengo cargado acá en la pipeta, ¿sí? Y simplemente se le agregan unas gotitas, en este caso es una pequeña proporción la que hemos preparado, ¿sí? Y lo terminamos de integrar y ahí tenemos finalmente, ¿sí? nuestro horchata con todos los ingredientes que tiene que tener y que nos va a servir para hacer un cóctel bien distintivo, y donde estamos notando realmente que este producto poco tiene que ver con utilizar o reemplazar dentro de cócteles tiki como el Mai Tai al horchata por un amaretto o por un Frangeli. Vamos ahora a nuestro falernum, lo mismo que la vez anterior con cómo hacer el horchata. Tengo por acá la mezcla de el jarabe junto con el jugo de jengibre, junto con las especias que estuvieron haciendo la extracción. Vamos a poner también, ¿sí? Las graduaciones en realidad las podrían ir variando. De repente quieren trabajar en lugar de en tercios o partes iguales, poner mayor o menor proporción de un producto u otro. La verdad que es indistinto, porque la coctelería tiki puntualmente lo que tiene es que no hay recetas absolutamente certeras y verdaderas, ¿sí? En este caso voy a colocar 6 partes, o 2 partes en realidad, 2 partes del producto que habíamos logrado hasta hace momentos atrás, y completo con el ron de 151 proof. Integro y listo, tengo mi producto terminado.
Manos a la obra, vamos a preparar 4 cócteles para esta clase. Vamos por un lado a trabajar con los syrups elaborados a partir del almíbar madre, uno de pepino y uno de calabaza, y luego vamos a trabajar con el almíbar de champiñones que preparamos, para el cual vamos a elaborar un cóctel con coñac y vino, y vamos a hacer por último el old fashion, un ron fashion con almíbar de tabaco. Empezamos entonces por un sour. Este sour va a cumplir con todos los parámetros de lo que son las familias de cócteles. No lo vamos a hacer con pisco, que es por ahí el más conocido. Lo vamos a hacer en este caso con gin. Va a ser un gin sour con un almíbar de pepino. Por lo cual vamos a arrancar con albumina en lugar de clara de huevo. ¿Sí? Activamos muy rápidamente, batiendo. ¿Sí? En seco, un dry shake, y comenzamos. Vamos a utilizar Arlequin Gin, un gin argentino, una de las primeras marcas que elaboran gins artesanales en el país. 2 partes de gin, una parte de almíbar de pepino, este almíbar que elaboramos con una parte de líquido por 2 partes de azúcar. Una parte de jugo de limón. Y listos para batir y servir nuestro cóctel. Listo, gin sour de pepino. Vamos entonces con el segundo cóctel, otro sour que vamos a estar elaborando. Tengo hielo en coctelera, volvemos como en el cóctel anterior a colocar un poquito de albumina dentro de la coctelera, lo activamos. ¿Sí? La albumina es proteína de huevo, ¿sí? Viene en polvo, después lo vamos a sumar en el manual para que lo tengan, y nos sirve para trabajar con huevo siempre. Sí, es muy común generar espumas dentro del cóctel, arriba del cóctel tener ese flow de espuma, y que no tengamos el peligro de enfermedades que pudiesen venir a través del huevo, de la clara de huevo crudo, ¿sí? Vamos entonces, en este caso sí voy a utilizar gin, voy a usar cepa inca, que es un gin peruano. Utilizo 2 partes de gin. Voy a utilizar una parte de almíbar de calabaza, este almíbar de calabaza, del jugo fresco de calabaza, ¿sí? Sin ningún tipo de cocción, que elaboramos anteriormente, y el jugo de limón para cumplir con las proporciones del cóctel. Queda muy bien también si de repente no quisieran utilizar jugo de limón, utilizar algún tipo de fruta ácida, como por ejemplo el maracuyá, ¿sí? Sobre todo lo que es el ceviche peruano, originariamente no se hacía con limón, se hacía con pasifloras, o sea, plantas de las cuales, del mismo tipo de planta de la cual procede el maracuyá. ¿Por qué? Porque el limón entró mucho tiempo después en Perú que el uso de esta comida de ceviche, ¿sí? Con lo cual también podríamos preparar un cóctel sour teniendo eso en cuenta, y lo podemos preparar con algún tipo de pasiflora o fruta bien ácida de la zona para reemplazar el jugo de limón. Batimos. Y cóctel listo.
Listo para disfrutar este pisco sour de calabaza, que de verdad queda un sabor muy fresco. La mayoría de la gente no suele conocer el sabor de la calabaza fresca sin cocción, y realmente es un sabor que sorprende y que va muy bien para combinar con todo tipo de frutas exóticas. Vamos a preparar ahora un cóctel hecho a partir del almíbar de champiñones cocidos con vino que preparamos hace un ratito. Vamos a utilizar un vino rosado para combinarlo y vamos a utilizar un coñac para terminar de hacer el mix, ¿sí? Vamos a arrancar entonces en coctelera, que ya tengo hielo. Vamos a poner 6 partes de coñac. Es un cóctel que, si les gustara que se vaya descubriendo por capas, también lo podrían hacer en un vaso de refrescado. Ponemos 3 partes de vino, ¿sí? En este caso un vino Portillo Malbec rosado. Y terminamos por último con una parte de este almíbar que preparamos, ¿sí? Que lo pueden preparar también agregándole algún tipo de especia que a ustedes les guste, ¿sí? Queda muy bien. Batido listo, servimos el cóctel en nuestra copa. Y por último elegimos un champiñón de los que tenemos por acá. Voy a elegir uno chiquitito, ¿sí? Y lo ponemos aquí dentro de la copa. Si gustan pueden ponerlo en el borde, ¿sí? Lo dejamos por acá, ¿sí? Y un lindo cóctel bien distinto para disfrutar y acompañar, ¿sí? Por ejemplo, si tienen un bitter palmer de hongos de pino, pueden terminar el cóctel perfumando con ese bitter y va a acompañar muy bien toda la experiencia. Tenemos por acá para el último trago el almíbar de tabaco que habíamos elaborado previamente, ¿sí? Un tabaco, como les decía, un tabaco orgánico, ¿sí? Donde para elaborar el almíbar pusimos alrededor de entre un 10 y un 20%, va a depender mucho del tiempo de extracción que haya tenido, ¿sí? Tiene que ser muy sutil el toque que le dé el tabaco al almíbar, porque si no va a quedar invasivo y va a hacer que genere cierto picor, cierta carraspera en la garganta. Así que vamos a preparar un ron fashion, en este caso sin azúcar, sino con el almíbar. Simplemente lo voy a colocar en la copa, en el vaso, unos mililitros. Vamos a dejar que se impregne bien. Muy bien, y recién ahora sí vamos a agregar el ron. En este caso elegí un Brugal Siglo de Oro. Colocamos una medida de nuestro ron. Y terminamos por último con unas cerezas para decorar. Si les gusta, con una rodaja de limón, una corteza de limón, puede quedar muy bien. Particularmente yo no la voy a poner, no la pondría, porque me parece que va a funcionar mucho mejor de esta manera, sin que los cítricos maten las notas del tabaco. Terminamos de refrescar bien. ¿Sí? Y nos queda listo un ron fashion con tabaco, listo para disfrutar y que amalgame muy bien las notas y marine muy bien las notas tanto del ron con las del tabaco, que verdaderamente queda muy bien, y sobre todo si utilizamos un ron bien añejo. Llegamos al final de la clase, nos vemos la próxima, donde trabajaremos ya con lo que es elaboración de vermú, la selección de los botánicos. Así que espero que les haya gustado la clase de hoy, que la hayan entendido cómo ir conectándola con las clases anteriores y que les quede mucho material para seguir practicando y preparando sus propios insumos. Como siempre, tomen nota de todo lo que hacen, de manera tal que podamos siempre volver a hacer los aciertos y poder descartar
todas las equivocaciones que vamos teniendo. Un saludo y los veo la próxima semana.